Es cierto que estamos con una economía que presenta mayor crecimiento desde mediados del 2016, pero ese crecimiento yo lo percibo como un crecimiento que es de mala calidad. Entonces es importante saber, más allá del número, la última cifra que tenemos corresponde al primer trimestre del 2017, que fue un crecimiento de más de 4% del producto, si lo comparamos con el mismo trimestre del año anterior. Ahora, ¿qué es lo que hay atrás de ese crecimiento, de ese número que luce muy positivo? En primer lugar, yo digo que ese crecimiento no es de calidad porque el motor de ese crecimiento está siendo el consumo y no lo está haciendo la inversión. Y de hecho, en ese primer trimestre, la inversión en maquinaria y equipo, o sea, no si dejamos de lado lo que es la variación de stocks, que un poco ensucia la cifra de inversión en general, la inversión ha caído más de un punto del producto. Entonces, un crecimiento que se basa en el consumo y no en la inversión, para mí es un signo de interrogación mirando hacia adelante. De cualquier manera, siempre se valora desde los economistas que es mejor crecer. Por supuesto que es mejor crecer y hay una definición del producto, pero siempre decimos también los economistas hay que ver el número y lo que hay detrás del número, o por lo menos cuando lo vemos a nivel de la clase también decimos eso. Y la segunda, esta apreciación que me parece importante de por qué el crecimiento no es de calidad, es que el crecimiento ha venido de la mano de destrucción de puestos de trabajo. Y eso es muy importante. Es la realidad del 2015, del 2016, pero también está siendo la realidad en este primer trimestre y de hecho en el primer semestre del 2017. Entonces es un crecimiento que no acompaña, sino por el contrario, está destruyendo fuentes de trabajo. Ahí es donde se da como una polémica en las visiones creo que hay una coincidencia, como usted decía, se destruye fuentes de trabajo. La polémica es por qué se destruyen y qué hacer para recuperar empleos. Y ahí cuando yo le digo la polémica es porque en el caso de los empresarios, por lo menos las veces que han estado acá Coral o Pereira, ellos señalan que ellos no lo fijan tanto en la automatización, en los avances tecnológicos, aunque lo reconocen, y hablan de la rigidez del mercado de trabajo. Dice que este mercado de trabajo que tiene el Uruguay no invita a que el empresario contrate trabajadores. ¿Coincide con esa visión? Tengo una visión un poquito diferente y que sí va a estar conectada con la primera pregunta que nos quedó colgada del déficit fiscal. Yo creo que por lo menos aquí, en lo personal, veo dos motivos por qué no se da un acompañamiento, un aumento del empleo que acompaña a este crecimiento, a esta mayor actividad de la economía. En primer lugar, los sectores que han crecido no son sectores, si uno mira en los últimos 2 años, no son sectores, algunos de ellos, que sean demandantes de mano de obra. O sea, son sectores que el empleo que ocupan en la totalidad del empleo no es demasiado significativa. Eso es un poco la historia de los 2 últimos años, 2015-2016, si miramos. Ahora, en particular, si aterrizamos a la coyuntura actual, creo que esta explicación no es suficiente de por qué no está aumentando el empleo. Los sectores que más crecieron en el primer trimestre, entre ellos el segundo, que creció casi un 9%, es el sector comercio, restaurantes y hoteles. Recordemos que la temporada turística está dentro de este trimestre que estamos considerando, por lo tanto, fue una muy buena temporada turística que repercutió en la actividad. Sin embargo, este sector, que es muy demandante de mano de obra, destruyó puestos de trabajo. Entonces, sin duda que tiene que haber otra explicación. ¿Y por dónde la veo que va esa explicación? Bueno, es válido para este sector, pero también para otros sectores de la economía, sectores o la economía en general donde la competitividad está muy dañada, en donde y es importante acá, Ana María, que cuando hablamos de empresas no nos imaginemos mega empresas, porque la mayor parte... El 95% de las empresas de Uruguay son pequeñas y medianas. Micro, pequeñas y medianas empresas. Esas son las empresas que más impacto tienen en el empleo. Entonces, estas pequeñas, medianas, microempresas se encuentran en una situación en donde están pagando tarifas públicas altas, en donde pagar la electricidad, el agua, en sus comercios, en sus negocios, les significa un esfuerzo importante, o sea, están apretadas, en donde los aportes patronales por tener
trabajadores es significativo, en donde los impuestos que pagan, ya sea el mecanismo por el cual tributen, también es importante, y donde como contraparte de eso no están recibiendo bienes o servicios públicos que sean de calidad y que también hagan a la competitividad de ese sector. Por ejemplo, viajamos bastante por el interior y nos reunimos con los centros comerciales, con los pequeños negocios, y el comentario que me hacen es difícil trasladar la mercadería, por ejemplo, en el sentido de que pasamos por rutas que no están buenas, que significan mayores costos para trasladar la mercadería, y pagamos combustibles, nafta, gasoil, que tiene un precio que no debería de ser el precio de acuerdo a los costos que tiene la empresa estatal, ANCAP. Entonces yo creo que va más por ese lado la explicación. Dice, más por el lado de que el Estado prevea la rebaja de las tarifas. Bueno, también ha sido un clamor de los empresarios, y en este caso yo he entrevistado a los sindicatos de los trabajadores de las empresas públicas. Ellos también consideran que las tarifas deben estar más bajas para la población, sobre todo porque los resultados de las empresas públicas, hoy está publicado, por ejemplo, los datos de UTE, donde se muestra que hay un incremento de las ganancias de UTE, y que eso en los hechos no se ve reflejado en la tarifa. Eso responde sobre todo a las cuentas generales del Estado. El tema es, de pronto, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no?, para revertir esa situación y generar esos empleos que se están destruyendo? Entonces yo creo que ahí hay dos enfoques de qué es lo que hay que hacer para que se acompañe el crecimiento de mayor empleo. Una respuesta inmediata de corto plazo es la pregunta inicial que nos quedó colgada de la importancia del déficit fiscal. Si tenemos, y podemos ahondar en esto, pero la gran idea es que si tenemos un Estado que sigue gastando sin límites por encima de los ingresos que tiene, porque el problema no es que está recaudando menos, porque no es así. El problema es que recauda más, pero se gasta eso que recauda y todavía más de lo que recauda. Y por lo tanto tenemos un déficit que viene empeorando año tras año. Ese Estado, con ese espacio que le está sacando lugar al sector privado, le está sacando recursos, los recursos que el Estado no logra por sus propias ineficiencias ahorrar, se los saca al sector privado. ¿Qué quiere decir se los saca? Le va a pedir a la población que, ya sea vía aumentos de las tarifas públicas por encima de lo que indican los costos de esas empresas, lo que son las paramétricas de las empresas, o directamente a través de mayores impuestos, como es el ajuste fiscal que rige desde enero de este año, que fue votado en el Parlamento el año pasado, o como es ahora la propuesta que está en la rendición de cuenta de aumento de impuestos a los juegos de azar o aumento de la tasa consular. Entonces yo por eso creo que es central que el Estado corrija su conducta, que corrija sus propias ineficiencias y que desahogue, le dé más espacio a el sector privado, a las empresas y a las personas, porque acá hay impuestos que caen directamente a las empresas, e impuestos que caen en estas empresas, directamente a las personas, y impuestos que caen en las empresas, pero indirectamente van a caer en las personas. Y para terminar, el segundo enfoque ya de mediano plazo, creo que lo que está faltando para que este crecimiento sea sostenible en el tiempo y que acompañe de más puestos de trabajo son políticas nacionales que tengan que ver con una mejor educación, una educación de calidad, una educación que se refleje en personas más capacitadas para lo que estamos produciendo, una política de inserción internacional, una política de formación para que no se pierdan puestos de trabajo, porque sí hay algo de automatización y esto va a ser cada vez peor. O sea, una política dedicada a eso, que se acompañe de políticas activas. Y si hablamos de inserción internacional, también tiene que haber una política activa que ayude a aquellos sectores que van a salir perjudicados en una mayor apertura comercial. Cuando se le ha preguntado al ministro de Economía, estuvo en esta mesa de trabajo y en muchas otras, el ministro ha dicho que el déficit fiscal, ubicado en 3.6 del Producto Bruto, no se ha salido de control. Después ha dicho que el país tiene liquidez y solidez al punto que ha mantenido el grado inversor.
ha dicho que si bien es un déficit importante que el gobierno le preocupa, está muy por debajo de lo que es la media latinoamericana, es decir, que está en el entorno del 5%. Ha dicho que está muy por debajo de lo que es el déficit de Argentina y de Brasil, pero sobre todo esa idea, ¿no? Es un déficit que está controlado. Muchísimos puntos, me encantaría contestar. Si me olvido de alguno, capaz que me podés volver a preguntar. En primer lugar, que el déficit 3,6% del producto esté bajo control. El ministro Astori ha venido diciendo que las finanzas públicas están bajo control y luego ha venido cambiando su mensaje de que realmente hay que revertir esta situación, y estas son las palabras que aparecen en el informe económico financiero del equipo económico que está ahora en la rendición de cuentas. O sea que hoy estamos con un déficit fiscal de 3,6% del producto, que es la cifra julio de este año. Similar cifra teníamos a mediados del 2014. En el 2013 el déficit salta y finalmente el 2014, a mediados del 2014, cuando estábamos en plena campaña electoral, el ministro Astori, en ese momento vicepresidente de la República, decía que no había problema con las finanzas públicas, que eran absolutamente sostenibles. Ya el déficit estaba en 3,5% del producto. Ese déficit... ¿Y no es sostenible? Uruguay no tiene la cantidad de dinero, incluso depositada en el exterior, que permite pagar todo lo que se tiene. Y eso, Ana María, nos lleva al segundo punto que es bien importante analizar. Es diferente la liquidez que tenga la economía con la política fiscal que tenga la economía. Esto es lo mismo que en nuestros hogares. La política fiscal es la política de cuántos ingresos tenemos, cuál es la recaudación que tenemos y cuáles son los gastos, cuánto gastamos y en qué lo gastamos. Cuando los ingresos no nos alcanzan para los gastos, eso genera una brecha, un agujero fiscal que de alguna manera hay que pagarlo. ¿Cómo se paga? Y lo que se decía en la introducción, se paga con mayor endeudamiento. Mayor endeudamiento que se suma a una deuda que ya tenemos y que ha venido en aumento. Entonces, cuando uno mira la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo que tiene que ver esta deuda como porcentaje del producto, ¿cómo es la película para adelante? ¿La voy a poder seguir pagando o no? ¿O me van a exigir un mayor costo por prestarme dinero? Y por ahora eso no está planteado, ¿verdad? Ahora eso es un punto al que quiero llegar. Lo que ha presentado el equipo económico de la actual administración, en las 3 instancias presupuestales que se ha presentado, se estima, se proyecta una deuda que como porcentaje del producto está siendo cada vez mayor en los 5 años del periodo de gobierno. Y sistemáticamente se proyecta un nivel de deuda, pero el que termina siendo es mayor. Aquí hay un punto que para mí es muy importante y que realmente hay que prestarle atención, porque la deuda es como una enfermedad silenciosa, es como si tenemos colesterol y no nos damos cuenta y nos sentimos muy bien y seguimos la vida como si nada, no nos cuidamos con el deporte, no nos cuidamos con la comida, pero si no atendemos esa enfermedad silenciosa, hay un riesgo latente y puede pasar algo. Ahora, el equipo económico no se ha planteado llevar el déficit fiscal a 2,5, es decir, bajarlo un punto con 1. Y no es razonable cuando uno tiene que conducir un barco complejo donde apuesta a que la economía crezca, pero también a bajar la pobreza, a bajar la indigencia, algo que el gobierno sostiene. Bueno, lo hemos ido logrando. No es razonable decir, bueno, Uruguay tiene un déficit razonable en relación con los déficits que tienen en general los países. Ana María, ese punto que tú mencionabas anteriormente, estábamos mencionando países como Argentina y Brasil, y sin meterme en la economía de esos países, que no son la comparación que tenemos que tener, porque el grado, la nota, la calificación de riesgo que tienen esos países es diferente a la que tiene Uruguay. Sí. Uruguay hoy tiene un activo que es la nota, la categoría de grado de inversor. Que es muy importante. Que es muy importante para quien sea que nos preste dinero, sea un organismo multilateral de crédito, sea un inversor, porque el inversor no se va a sentar a analizar cuáles son los números, cuál es la institucionalidad del país y todos estos factores. Se va a basar en la medida resúmenes, como la nota para pasar de año, el carnet. Bueno, esa es la nota resumen que me dice cómo es este alumno. Esa es la nota que tiene Uruguay y con ese grupo, lo que llamamos la nota de Uruguay hoy, está en lo que es la categoría triple B.
Bueno, con este grupo que es triple B menos, triple B y triple B más, con ese grupo es con el que nos tenemos que comparar si queremos mantener la nota en esta categoría triple B. Y con ese grupo, cuando nos miramos, lo que son los elementos fiscales, estamos en el límite de lo que son las notas de ese grupo, de lo que es el nivel de déficit fiscal, lo que es el aumento de la deuda. Sí, verdaderamente Argentina y Brasil son un desastre, digo, es decir, yo no lo entiendo. Le digo así un poco bruto en el sentido de que, bueno, en realidad Argentina y Brasil lo tuvo y perdió el grado inversor. Argentina hace mucho que... Bastante más complejo en el tema financiero. También es cierto que es un país que tiene unas posibilidades al tener la población que tiene y las posibilidades que tiene que seguramente no las tiene el Uruguay. Por lo tanto, Argentina y Brasil es cierto que no pueden ser un parámetro, pero a la vez son socios muy importantes. Yo creo que Uruguay tiene que mantenerse con la nota que tiene, porque perder el grado de inversor tiene consecuencias. Ahí sí sería esta enfermedad latente, se manifiesta. Esto termina... ¿Usted dice que hay peligros de perderse? Bueno, si continúa la fijación de metas fiscales y el no cumplimiento de esas metas, digo, sin duda que no vamos a terminar con buenos números fiscales y que eso va a derivar en una peor nota. Ahora, ese dinero adicional en la rendición de cuentas de 112 millones está financiado, el ministro ha dicho, bueno, a través de la tasa consular, a través del impuesto a los juegos de azar, eso está financiado. Las decisiones que se tomaron la rendición de cuentas no significan un impacto para aumentar el déficit fiscal. A mí no me gustan las decisiones que se tomaron en la rendición de cuentas, Ana María. Yo creo que aquí, en la rendición de cuentas, en primer lugar, el gasto prioritario, que se llama el gasto que el Poder Ejecutivo plantea para el 2018, es un gasto de 72 millones de dólares, de los cuales 62 millones de dólares son para la educación, ANEP y UDELAR, y 10 millones de dólares es para pagar el diferendo con el poder salarial con el Poder Judicial. O sea, tenemos un presupuesto el que se está discutiendo en el Parlamento, ¿verdad?, que no involucra a las empresas públicas. Tenemos un presupuesto de unos 14.000 millones de dólares. Y lo que se presenta de gasto adicional para el año que viene son unos 72 millones de dólares. ¿Cómo llegamos al 112 que tú mencionabas? Porque ahí es donde yo digo que es un cálculo de servilleta, porque en un simple cuadrito el Poder Ejecutivo dice, bueno, voy a recaudar más en relación a lo que pensaba el año pasado, porque hay mayor crecimiento, lo que mencionábamos, voy a recibir menos utilidades del Banco República, voy a tener que pagar más pasividades, que era algo imprevisto, que yo entiendo que no era algo imprevisto, y esto me deja con una situación peor en 40 millones de dólares. Le agrego los 72 que quiero de más gasto y cuál es mi agujero fiscal para el año que viene, 2018, 112 millones de dólares. Este es el cálculo de servilleta que yo digo. Y mi preocupación es que esos 112 millones de dólares, ¿dónde se van a buscar? No es por el lado de una mayor eficiencia, de un ahorro en este gasto de 14.000 millones de dólares. Estamos hablando de menos de un punto de este gasto total, sino que una vez más se recurre al lado de los ingresos. Tasa consular, aumento de la tasa consular y impuesto a los juegos de azar. Vio que, bueno, Luis Lacalle Pou ha dicho que de los 10 puntos principales de la reforma laboral de Brasil, él se opone a 9 y hay un punto allí que se podría considerar vinculado con la jornada laboral. ¿Usted considera que este tema de la reforma laboral brasileña se ha politizado mucho en el Uruguay y eso le quita margen de poder dar una discusión, si se quiere, más franca? Porque los empresarios dicen, bueno, hay aspectos que son razonables, hay aspectos que no compartimos. Los trabajadores, el PIT-CNT ha dicho, estamos totalmente en contra. El gobierno ha dicho, estamos en contra. ¿Usted cree que hay una politización y eso impide la discusión? Bueno, no sé si es una politización. Cada uno desde su sector habla legítimamente lo que piensa y hace su propio análisis, pero sí me parece interesante este punto en que, en lo personal, yo creo que la discusión no es rigidez versus flexibilidad.
Creo que la discusión es dentro del marco legal que tenemos, que es el Consejo de Salarios, los actores deberían de sentarse a ver, bueno, cómo adaptar la regulación a lo que es un mundo laboral muy dinámico. Hablábamos hace unos minutos de la automatización de los puestos de trabajo. Bueno, eso es algo que va a tener que incorporarse. Las personas, los trabajadores, las empresas van a tener que ofrecer a los trabajadores una formación continua para que acompañen este proceso de automatización. Sí, de repente se puede pensar en algún tipo de flexibilización horaria, pero siempre dentro del mismo marco legal que tenemos y sentados los actores relevantes y consensuando esta adaptación a un mundo laboral que obviamente es muy cambiante. O sea que yo no creo que la discusión vaya por el lado de rigidez o de flexibilidad.